más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Perdón, ya estamos comunicados con el amigo Rodrigo Lugones, que está al 50%. Estimado doctor Rodrigo Lugones, ¿cómo le va? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Che, ¿Cómo andan, oyentes? Mira, Lidia de Campana preguntaba, ¿y Rodrigo dónde está? ¿Dónde anda Rodrigo? Rodrigo está en el Parque San Martín, en Merlo, en su domicilio. Bueno, nada, sufrí un accidente, la verdad que bastante importante, en ruta, ¿sí? Bueno, nada, por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima fatal, porque la verdad que fue muy, muy grave. Pero bueno, estamos acá, estoy haciendo un esfuerzo, la verdad, para hablar con ustedes, pero lo quería hacer porque, primero, que me parecía importante y porque me iba a hacer bien, y segundo, porque me parece que hay cosas para charlar. Vamos a, luego de esto, arrancar una recuperación, la estamos haciendo ya, pero la profundizaremos porque, bueno, estoy un poco quebrado en varias etapas, partes, en varias partes pero del no cuerpo. ideológicamente. Claro, moralmente no. Che, pero pará, ¿estás en cama total o estás sentado? ¿Cómo te podés mover un poco? Estoy en cama total, pero al estar comprometido la zona del tronco del cuerpo, tengo dificultades para incorporarme, bueno, etcétera. Che, bueno, en esas circunstancias, un héroe de la causa. Hagámosla, vamos a hacer, habitualmente, los que vienen escuchando este programa en las 2 temporadas anteriores, Rodri hacía un resumen semanal con audio, lo vamos a modificar. Déjanos, a ver, empecemos. ¿Qué impresiones te dejó la semana? ¿Qué impresiones te está dejando el momento actual de la Argentina? Bueno, por empezar, impresiones de dolor, pero no me refiero a las mías, ¿no? Sino al ver las imágenes de la represión, que es la primera vez que vemos, sin desmerecer las represiones más pequeñas, a grupos más chicos de la izquierda que se han manifestado. Digo, la primera vez que vemos una represión a una marcha más masiva. Uno tendía a leer que cuando el gobierno se enfrentaba a marchas que convocaba CGT, bueno, el protocolo de Bullrich no existía, la represión no aparecía, entonces básicamente uno decía, che, para las marchas de 500 personas son muy valientes, para las marchas masivas evidentemente se repliegan por temor a que haya un nivel de respuesta del pueblo organizado, ¿no? Y acá quisiera poner un especial énfasis en esta idea de los hinchas caracterizados, de las barras bravas, ¿no? Yo soy la verdad que me puedo considerar un concurrente, un simpatizante del fútbol, voy a las canchas a ver fútbol, en especial el ascenso. Soy hincha de Boca, si se quiere, pero voy más a ver al Deportivo Merlo, que es el club de mi barrio. Y uno, de alguna manera, sabe lo que es un barra brava de primera y lo que puede ser un simpatizante, un hincha, inclusive un barra de un club del ascenso, ¿no? Me parece que al gobierno le viene bárbaro, a pesar de que, digo, nombres propios, Rafael Diceo, no sé, un montón de barras que uno conoce, que los ha visto 1000 veces en la televisión, no estuvieron ahí. Evidentemente no era el espíritu de esa marcha, ni que esté Bebote Álvarez, conocido referente de Hinchadas Unidas Argentinas. Digo, ese tipo de barra bravas que el relato del gobierno quiso presentar, no estuvo presente. Sí hubo muchas agrupaciones de equipos chicos y equipos grandes del ascenso y de primera. Sí hubo por ahí hinchas caracterizados de equipos del ascenso, de la C, de la D. Pero ¿qué pasa? Ocurre que el equipo del ascenso, el hincha del equipo del ascenso, y el hincha, o la hincha de la agrupación, está por lo general muy politizada. ¿Por qué? Y porque es un hincha del conurbano, por lo general, porque es un hincha laburante, clase media, media baja, porque sufre las consecuencias económicas. Y tal vez no es un hincha orgánico en el sentido de que está asociado a una organización política determinada, entonces canaliza sus furias, temores, broncas políticas a través de un espacio de participación política. Sino que de pronto apareció esta iniciativa de algunos hinchas de Chacarita y los clubes se pusieron a discutir
en sus agrupaciones, en sus espacios, che, ¿cómo participamos? Y claro, por supuesto, que quienes hemos ido a la cancha, sobre todo en el ascenso, siempre sabemos que sufrimos algún tipo de maltrato de la policía. Digo, aquel que va a la cancha tiene una gimnasia represiva más aceitada. Por supuesto que es otra con respecto a la gimnasia represiva de los gobiernos neoliberales. ¿Pero a qué voy? Y que el hincha, la hincha, están un poco más preparados para poder ir al frente. La narrativa militante del último tiempo se ha construido un poco como, che, qué terrible lo violento que es el enemigo, qué terrible, y ha encontrado poca capacidad de decir, bueno, pero es lo que toca afrontar, hay que ir para adelante a defender los derechos, es así, no es lo ideal, pero bueno, hay que asistir, y me parece que al gobierno le preocupa que sectores de la sociedad civil que no están dispuestos a aceptar bajo cualquier forma que las cosas van a ser así, empiecen a participar. Y digo, interesante lo que hace el CGT y lo que hace el PJ, de no querer asistir con banderas ni aparatear, porque dicen, che, dejemos si el pueblo, en las formas que encuentra de su representación, quiere ir, que vaya. No le pongamos la bandera adelante, porque también tiene derecho a decir, che, loco, nosotros nos sentimos mal con todas estas estructuras que no han podido canalizar el descontento que tenemos, por la razón que sea. Entonces, Rodri, me parece que esto es algo de lo que me parece que hay que decir con respecto a lo que pasó en el marco de una semana de mucha dificultad para el gobierno de esclarecer lo de Libra, luego esclarecer este ingreso de valijas al país, muy raro, de que Milei tenga que cancelar algunas giras internacionales porque la tapa del Washington Post hablando de Libra no es una buena noticia por más que Milei te niegue todo. Hace poco veía un video de Guille Aquino que me daba risa porque Guille decía, ¿cómo le ganás la batalla cultural a un estúpido? Es imposible porque el estúpido siempre te va a decir que haga lo que haga, él ganó. Entonces, claro, ya sé que cometí un error terrible, no, estaba pensado, fue así. Estamos ganando, o sea, siempre piensa que va en una línea en la que está todo bien. Y la realidad es que si nosotros nos creemos eso, claro, el enemigo es infalible. No le entró una bala, nunca pasa nada. Bueno, no parece ser, como lo decía Quique, que sea este el caso. Cuando periodistas de los medios del establishment toman 2 pasos para atrás y dicen, che, ojo que el pibe al que lastima a la policía, que pelea por su vida, estaba registrando, era un reportero gráfico y esto es o puede ser considerado un crimen internacional contra la libertad de prensa, no es joda, no es lo mismo que pensar que el pibe había ido a pegar a la policía y en realidad lo quieren hacer pasar, ¿cómo no? Las imágenes son claras, está tomando fotos, no tiene elementos contundentes, no le arroja nada a nadie, no participa activamente de uno de los bandos, empieza a aparecer la verdad por encima del relato. Para Rodri, 2 preguntas. Sí. Sí. La primera que charlábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con qué va a pasar el próximo miércoles, digamos. ¿Qué ves, digamos? Que va a haber otra marcha, como decías vos, de la sociedad civil movilizada, importante, y qué pensás que el gobierno está leyendo, digamos, y a partir de lo que lea, cómo actuará el gobierno frente hacia esa nueva marcha. Vos decías algo, Quique, que es que cuando un gobierno tiene que empezar a pensar en dar de baja alfiles muy cercanos, lo piensa mucho y se repliega. Esta idea, ¿vieron este video de la caída de Hitler, de la película La Caída? Que cuando el tipo está con los más allegados, nada, hay que cerrar filas básicamente. Yo lo que veo es que es muy difícil que el tipo entregue figuras cercanas, pero también aparecen efectos paradojales, porque mientras más te cerrás, menos sos capaz de advertir la realidad. Lo que ocurre es que si bien hay un sector de la gente que piensa que a los zurdos hay que hacerlos mierda, porque lo hubo siempre en la Argentina, hay un montón que inclusive pueden ser más de derecha, que no les parece que esté bueno que te den un disparo en la cabeza porque te estás protestando. Digo, hay gente que piensa que el peronismo es algo que está mal, pero no quiere que maten gente en la calle ni ver imágenes como las que vimos en el 2001. Y es natural que eso sea así, es natural que eso pase, porque habla de que hay
y voy a un tema central que yo quería decir, que le pondría como nombre a esta columna, y discúlpenme si en algún momento me trago, pero estoy haciendo un esfuerzo grande por poder hablar. Es que actuamos y pensamos como si la batalla cultural estuviera perdida, lo dijimos muchas veces. Y lo que nos marcan dos hechos, uno es la solidaridad de la sociedad civil con los jubilados, y el otro es el voluntariado de Bahía Blanca, de la cantidad de gente que fue a asistir en la inundación que tuvo Bahía Blanca, la cantidad de militantes, de clubes, de espacios, nos marca que en realidad nuestro país sigue siendo solidario, no cree que salva solo, que es un espacio el del individualismo y que tiene que sobresalir, que hay que hacer pelota al otro. Lo que sí perdimos es la batalla político-económica, es la que hay que poder comprender para ofrecer una alternativa a esto. No es que el país se volvió un espacio lleno de gente mala, de pronto, porque también eso es muy condescendiente con el relato de algún tipo de peronismo, que no quiere advertir que hizo cosas muy malas para que esto llegue. En realidad, nuestro pueblo sigue teniendo ganas de viajar 300 kilómetros o 300 kilómetros a ayudar a cambio de nada a gente que está con sus casas inundadas. Nuestro pueblo sigue teniendo ganas de ir, aún teniendo, no sé, un grupo hectario de 20 o 30 años, a apoyar a gente que tiene más de 60 o de 65 porque no está pudiendo llegar a fin de mes. Evidentemente el espíritu de solidaridad está presente, no está perdido, no se terminó, no se agotó. Y si eso nosotros somos capaces de entenderlo, ahí nos empezamos a dar cuenta que el punto está en otro lado. Y creo que sumado a la complicada situación financiera en la que está Argentina y la dificultad con las reservas que está teniendo, que vos, Quique, lo sabés mejor que yo, da un marco para pensar por lo menos que si se ordena la discusión económico y política en el peronismo, hay chances de presentar un modelo alternativo a la sociedad. Digo, porque si no siempre es, che, no le entra una bala, ¿no? Y la realidad es que no. Esta gente en crisis tiene muchas dificultades para responder con claridad y por lo general se pierde en la exacerbación de la violencia y no puede tomar una dimensión. Yo creo que si el gobierno redobla la apuesta, empieza a pagar más costos de los que ya pagó. Rodri, ¿cuándo pensás que vas a estar otra vez por estos lados? ¿Qué pensás de tu recuperación? Mirá, los médicos tienen muchas diferentes posiciones. Algunos hablan de algunas posibles cirugías, otros hablan de un periodo de inmovilidad de unos 45 días. Algunas cosas son complementarias, otras no, pero bueno, no lo sé bien. La verdad es que no lo tengo con certeza porque fue algo bastante complejo y bueno, acá te manda, no estaba calculado. Lidia de Campana te manda un gran abrazo, Sergio de las Heras te manda un gran abrazo, por supuesto José Cornejo, que se sumó acá a la mesa, bueno, todo el equipo, ¿no? de Más o Menos Bien te manda un fuerte abrazo y bueno, tendremos que inventar un tipo de columna por teléfono por un tiempo. Pareciera que sí, les mando un abrazo a todos ahí en la mesa, los que llegaron, los que estaban. Les agradezco también que se hayan puesto a disposición un montón de compañeros que no son por lo general de la partida para suplir esta situación extraordinaria y bueno, nada, esto, ¿no? Apostar a la solidaridad, a lo colectivo, que son valores contraculturales hoy, y bueno, me parece que siguen siendo los valores a los cuales hay que darle en la escala de importancia prioridad. Desde ahí va a nacer lo nuevo, o lo que no es tan nuevo, pero que está siempre presente en el pueblo argentino. Cuídate mucho, loco. Abrazo grande. Un abrazo. Era Rodrigo Lugones, miembro estable de Más o Menos Bien. Miembro fundador. Tal cual, sí, él va por la tercera temporada y bueno, lo tendremos por teléfono por un tiempito hasta que